Mi esposa me dejó cuando estaba cuidando a mi padre moribundo, pero cuando él me hizo millonario en su testamento, ella volvió arrastrándose. Tengo 36 años, estoy casado desde hace 8 y tengo 2 hijos. Además, soy el único hijo de mi padre enfermo. Verás, mi padre sufre problemas renales desde hace muchos años, pero en los últimos 2 o 3 años, su estado ha empeorado y tiene que ir a diálisis 2 veces por semana. Antes podía ir solo, pero desde hace un año me pide a menudo que le acompañe. Además, cada día está más débil, por lo que me he impuesto la rutina de llevar a mi padre a diálisis todas las veces. No quiero dejarle solo en este estado. Tiene que ir a diálisis 2 días a la semana, así que he fijado el sábado y el miércoles. El sábado es mi día libre, así que no me preocupa el miércoles. Tengo permiso de mi jefe para salir temprano y luego compensar las horas de trabajo restantes por la noche después de volver a casa de la diálisis. Llevo 10 años trabajando en esta empresa. Mi jefe me ha considerado un empleado trabajador y leal, así que conceder este permiso especial no fue un gran problema para él. Sin embargo, el problema estaba en casa, con mi mujer Abril, de 34 años. Cuando se enteró de que iba a llevar a mi padre a diálisis 2 veces por semana, se enfadó. No le gustaba que lo llevara de vez en cuando, pero nunca había expresado su descontento abiertamente. Ahora que había asumido la responsabilidad con diligencia, no podía contenerse. Dijo que no tenía sentido perder el tiempo con mi padre porque hiciera lo que hiciera nunca le iba a impresionar. Aquí un poco de contexto. Mi padre tenía una empresa de mercancía. Él estaba bastante bien y había adquirido una riqueza decente. Quería que me hiciera cargo de su negocio, pero a mí me apasionaba otra cosa. Quería dedicarme a la tecnología. Me entusiasmaba la codificación y la creación de software. Así que después de la escuela, cuando mi padre quiso que siguiera cursos de negocios o gestión, me matriculé en software. A él le pareció bien hasta que quise incorporarme a su empresa. Sin embargo, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar para una empresa tecnológica de renombre. A papá no le gustaba que, en lugar de seguir adelante con su legado, trabajara para otra persona. No paraba de pedirme que me uniera a su empresa y yo seguí negando. Después de casarme, papá me preguntó por última vez si quería unirme y le dije que no. Papá se puso furioso y dijo que donaría todo su patrimonio a la beneficencia y que yo no recibiría ni un céntimo. Aún así, no cedí en mi decisión. Ya ves, yo ganaba bien incluso a esa edad. Me compré un coche en mi propia casa a los 29 años. Estaba bastante seguro de que podría llevar una vida decente incluso sin su riqueza. Le dije que no necesitaba su dinero y que podía crear riqueza por mi cuenta. Hace 5 años, mamá falleció de un paro cardíaco. Fue devastador para papá. Verás, me mudé de casa a los 17 para ir a la universidad. Luego conseguí un trabajo y empecé a vivir por mi cuenta. La única compañía que tenía papá era mamá y perderla fue lo más devastador para él. Fue entonces cuando nuestro vínculo rejuveneció. Empecé a visitarle a menudo y solía llevar a mis hijos a jugar con él. Con el tiempo, dejó su empresa y la cedió a un fideicomiso para que la dirigiera. Mi mujer Abril nunca estuvo muy unida a mis padres hasta que llegó mi madre. Abril solía evitar visitar a mis padres diciendo que mi madre era demasiado entrometida en nuestras vidas y que no se llevaban bien. Cuando mi padre anunció que me eliminaría de su testamento, Abril empezó a criticar abiertamente a mis padres por mezquinos y malvados. Insistí en que se mantuviera alejada de mi relación con mis padres. Pero ella siempre intervenía y decía que era algo que iba a afectar a nuestro futuro, sobre todo al de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de nuestros hijos están asegurados independientemente de la riqueza de papá. Pero ella no estaba dispuesta a entenderlo ahora. Volviendo a la situación actual, Abril montó un escándalo cuando se enteró de que yo acompañaría a papá a diálisis 2 veces por semana. Al principio, intenté hacerle entender que papá no tenía a nadie más que a mí. Perdió a sus padres hace mucho tiempo.
Aunque tiene un hermano mayor, vive en el otro extremo de la ciudad y rara vez visita a papá. Papá se ha quedado muy solo tras la muerte de mamá y, en estas condiciones, no puedo abandonarle. Pero mi mujer se niega a entenderlo. Últimamente me ha hecho la vida imposible. Todos los sábados se le ocurren planes. Ya sea organizar una fiesta en casa, limpiar a fondo la casa, salir con los niños o algo tan estúpido como ir a hacer la compra. Le hice entender que puede planear lo que quiera los domingos porque los sábados tengo que llevar a papá a diálisis. Pero ella sigue con sus planes y luego me reprende por llegar tarde o faltar. Tuve que ir corriendo a recoger a mi padre y luego llevarlo al centro de diálisis. Y cuando terminó, lo dejé y volví corriendo a casa ante sus sarcasmos y rabietas. No se trata solo del sábado. Hace lo mismo los miércoles por la tarde. Me había comprometido con mi jefe a que compensaría el trabajo restante a última hora de la tarde o por la noche después de volver de la diálisis, pero ella siempre tenía un plan para molestarme. Casi todos los miércoles por la tarde salía, ya fuera para reunirse con su familia, con sus amigos de toda la vida o para asistir a alguna fiesta cualquiera, dejándome a mí la responsabilidad de los niños. Tenía que hacer malabarismos con mi trabajo, cocinar para los niños, alimentar al más pequeño y, mientras tanto, completar mis tareas pendientes en mi lugar de trabajo. Esto fue después de un día agitado en el trabajo y en el centro de diálisis. Sé que se está alargando, pero así de miserable es mi estado. Muchas veces mi padre me ha sugerido que le deje ir al centro con la enfermera porque me ve siempre con prisa y tenso, mirando el reloj. Después de dejarlo en casa, ni siquiera espero un segundo y vuelvo corriendo. Incluso al recogerlo, le pido que esté listo y salga antes de que yo llegue. Papá tiene una enfermera a tiempo completo y un cuidador que se ocupa de él, pero aún así me siento mal por no pasar tiempo con él. El trayecto desde su casa hasta el centro dura 30 minutos. Solía disfrutar charlando con él durante ese trayecto sobre los buenos tiempos de los niños, pero como las rabietas de Abril han aumentado, lo único que me preocupa es volver corriendo a casa. La mayor parte del tiempo voy a demasiada velocidad con el coche en medio del tráfico, tomando carriles atajo y adelantando a otros vehículos para acortar el tiempo de trayecto. Este es el único tiempo que paso con papá y no quiero arruinarlo ni interrumpirlo pidiéndole que se vaya con la enfermera. Yo también tengo algunas responsabilidades como hijo. Simplemente no soy capaz de soportar a esta mujer por más tiempo. Primera actualización. Cada día es peor. Mi mujer no deja piedra sobre piedra para disuadirme de asistir a mi padre. Su punto es que es un trato perdido. Papá ya me había eliminado de su testamento y había donado su fortuna a la caridad, así que no tenía sentido perder tiempo y energía con él. No logré entenderla. ¿Hacemos todo solo para ganar y perder? ¿Qué pasa si los padres de alguien no tienen riqueza o son pobres? ¿Los abandonan sus hijos porque no tienen nada que ofrecer? Después de escuchar sus rabietas durante tantos meses, por fin le dije que no iba a heredar nada de sus padres, así que ¿por qué los visita de vez en cuando? Dios mío, perdió la cabeza y me dijo: mis padres han hecho mucho más que tu codicioso padre, me apoyaron en todo, no son como tu padre, que te desheredó por no unirte a su negocio. Mi padre nunca me habría hecho eso. Así que no te atrevas a comparar a mis padres con los tuyos, dijo ella. No fue solo una vez. Este tipo de discusiones se están convirtiendo en la norma en mi casa casi todos los miércoles y sábados después de volver de la diálisis. Solo que cada vez es más grave y fea. Antes, solía pelearse conmigo a solas. Ahora la veo gritarme delante de los niños. No solo eso, la he oído hablar mal de mi padre delante de mis hijos y manipularlos contra mí y mi padre. La oí e intervine, lo que de nuevo provocó una fea pelea entre nosotros. Las peleas de Abril se han convertido en una rutina para mí. Los días que no se pelea, siento que le falta algo. Solo que al día siguiente se vuelve más agresiva. Casi la he abandonado. Ahora no le grito ni le contesto. Simplemente la ignoro como si no existiera para mí.
¿Qué otra cosa puedo hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla. No me importa que me haya echado de su testamento. Lo hizo por mi propia decisión. Me negué a unirme a su empresa. Se vio obligado a dar su negocio duramente ganado a la confianza. Debe haber sido tan descorazonador para él. Esa empresa era un bebé para mi padre y tuvo que donarla a otra persona. Tenía todo el derecho a repudiarme porque le había hecho daño. A veces siento que el karma me está devolviendo el golpe por haber herido a mi padre. Por otra parte, papá está cada vez más débil. Apenas puede caminar solo. Necesita ayuda para bajar al coche y ganar tiempo. Antes le pedía que saliera y le dejaba fuera de casa. Pero ahora no me importa llegar tarde. Entro para acompañarle con cuidado hasta el coche y luego le dejo en su cama hasta que se tranquiliza. También le falta el aire, así que me aseguro de pasearle tan despacio como él quiere. Además, cuando conduzco, lo hago con cuidado para no exceder la velocidad y aumentar su ritmo cardíaco. No me importa llegar tarde a casa porque las prisas tampoco ayudaban. Si de todos modos tengo que lidiar con esa malvada mujer, ¿por qué no tener contento al menos a papá? Mi actitud despreocupada ha empeorado la situación y ayer, Abril me dijo que tenía que elegir a uno de los dos. O mi padre o ella. Intenté hacerle entender que papá no iba a estar con nosotros para siempre. Viendo su estado, no parecía que fuera a aguantar mucho. Ella volvió con un tono cortante y dijo: en ese caso, tienes que hacer tu elección con cuidado. Alguien que va a estar contigo para siempre, o alguien que va a morir pronto. Esto fue tan insensible, le dije, ¿sabes qué? Mejor elijo a mi padre que a ti, que eres tan malvada y egoísta con un moribundo. Hizo las maletas y se fue. Ni siquiera la detuve. Necesitaba algo de tiempo para calmarse, y yo también necesitaba algo de espacio con ella. En su ausencia, me ocupé de la casa, de mis hijos, de papá y de mi trabajo. Sin embargo, me siento tan aliviado, tan relajado. Su ausencia me tranquiliza. Anteayer me envió un papel de divorcio. Lo esperaba en alguna parte, pero no anticipé que llegaría tan pronto. Me sorprendió, pero en el fondo me sentí feliz y aliviado. No la llamé, solo firmé los papeles y la envié de vuelta. Sorprendentemente, no pidió la custodia de los niños. Era la única cláusula que me preocupaba, pero estaba claro que no los quería. Cuando recibió el papel, me llamó gritando que cómo podía firmarlo sin llamarla y rogarle. Curioso, ¿verdad? Su madre me cogió el teléfono y me gritó que debería haber actuado como un hombre y haber intentado convencer a su mujer de que volviera a casarse en lugar de firmar los papeles. Fue muy gracioso. ¿Por qué iba a hacer eso? Ella quería el divorcio y yo accedí. Fue bueno para mí. Me deshice de ella sin problemas. También me burlé de ella porque incluso abandonó a sus hijos y no los quería. Me dijo que podía quedarme con todos mis bienes, incluidos mis 2 hijos. Ella no quería nada de eso. Su madre dijo que Abril era todavía muy joven y que no quería el equipaje de los niños sobre sus hombros. Le dije que por mí, perfecto. Me alegro de tener a mis hijos conmigo. Es un alivio para mí, sin duda, pero estoy preocupado por mis hijos. Echan de menos a su madre, sobre todo la pequeña. Cuando estoy en la oficina, me resulta difícil gestionar toda la responsabilidad solo, pero espero poder salir adelante. Segunda actualización. Va a ser una actualización más corta, así que me mudé a la casa de papá junto con mis hijos. Es una gran mudanza, debo decir. Gracias a todos por la encantadora sugerencia. Funcionó. Mudarnos con papá fue bueno para todos. Papá tuvo la compañía de mis hijos y ellos tuvieron a su abuelo para jugar. Papá tenía un cuidador a tiempo completo que estaba dispuesto a cuidar de mis hijos con un aumento. ¿Por qué no alguien que cuidara de mis hijos bajo la supervisión de mi padre? La mejor oferta, ¿verdad?
Es una sensación tan feliz ver a papá jugar y reír con mis hijos y a ellos disfrutar con su abuelo. Abril no pensaba que esto iba a pasar. Quería hacerme la vida imposible divorciándose de mí. Pensó que yo no sería capaz de compaginar todas las responsabilidades, cuidar de los niños, de mi padre, la casa y el trabajo. Pero ya ves, todo está perfectamente arreglado. Definitivamente estoy riendo el último. El divorcio fue lo mejor de todo. Tercera actualización. Es una noticia triste. Papá falleció la semana pasada mientras dormía. Se fue a la cama feliz y contento después de jugar con mis hijos y nunca se despertó de nuevo. El médico dijo que murió en paz. El médico, su enfermera e incluso su cuidador dijeron que papá era feliz después de que me mudara con él y que, de hecho, eso aumentó su esperanza de vida a estos muchos meses. Ya estaba a punto de rendirse antes de que yo me mudara. Es muy triste perder a tu único padre, pero me alegro de que pudiera pasar feliz los últimos meses de su vida. Mis hijos también están muy tristes por perderle, pero papá les ha transmitido buenos valores. Dicen que el abuelo les enseñaba a aceptar la realidad y a seguir adelante. La vida nunca se detiene para nadie. Me siento muy orgulloso de oír cosas tan buenas de ellos. Son mi fuerza en estos momentos de desesperación. Pero hay otra noticia impactante que llegó después del fallecimiento de papá. El abogado de papá se puso en contacto conmigo para pedirme que fuera a su oficina a revelar el testamento de papá. Le dije que no era necesario. Papá ya me había dicho que había dado todo su patrimonio al fideicomiso. Así que estoy bien con eso y él puede proceder con el papeleo para transferir todo a ellos. Le pregunté si tenía que desalojar la casa de papá porque suponía que también se la había dado a la fundación benéfica. Se rió de mí y me pidió que fuera. Cuando fui, me encontré con que los miembros del fideicomiso ya estaban presentes. El abogado también los había llamado. Cuando el abogado empezó a leer el testamento, se me saltaron las lágrimas. Papá me ha dejado como heredero. Todos sus negocios, su casa, su patrimonio eran para mí. Le pregunté al abogado si este cambio era reciente. Pensaba que lo había hecho después de que yo empezara a ocuparme de él. El abogado sonrió y dijo que yo siempre había sido su heredero y que el testamento nunca se había modificado. Yo lloraba desconsoladamente porque mi padre nunca me abandonó. Tal vez amenazó con repudiarme para que yo sacara adelante su negocio y su legado. Seguía llorando cuando el abogado de papá me tranquilizó. Le dije que me mataba por dentro haber hecho daño a mi padre durante toda su vida, pero que él siempre se preocupó por mí. El abogado dijo que en realidad papá estaba muy orgulloso de que yo no renunciara a mi pasión bajo su presión y que estaba feliz de perder mi riqueza generacional para perseguir mi pasión. Papá estaba muy orgulloso de mí. El abogado me dijo que yo soy quien toma las decisiones de la empresa y que, si quiero, puedo recuperar la empresa del fideicomiso y dirigirla yo mismo. Estoy pensando en hacerlo. Hice lo que quise. Papá me apoyó indirectamente. Ahora era mi momento de devolvérselo. Estoy pensando en recuperarla del fideicomiso y escalarla al nivel que papá quería que su negocio volara. Volví a casa y les hablé a mis hijos del testamento de su abuelo. También ha dado una parte de su patrimonio a mis hijos. Hoy, cuando han cumplido 18 años, hemos ido a su tumba con unas flores y hemos pasado un rato de serenidad. Es una etapa muy emotiva para mí. Cuarta actualización. Oh, ya sabes, las tías volvieron corriendo al ver el caramelo de azúcar. Un mes después del fallecimiento de papá, empecé a hacerme cargo de su negocio y de otros trabajos de servicio a la comunidad. En primer lugar, dejé mi trabajo y me hice cargo del negocio. Luego alquilé mi casa porque mis hijos y yo decidimos vivir en casa de mis padres. En esta casa se sienten unidos a su abuelo. En esta casa están los recuerdos de mi infancia, así que no quiero dejarla. Con la noticia de que he heredado el $1.000.000 de mis padres, tengo muchos visitantes en mi casa. Familiares, amigos y vecinos perdidos hace tiempo.
Pero el visitante más sorprendente fue mi ex esposa Abril y sus padres. Entraron en casa sollozando porque no sabían nada de la muerte de mi padre o habrían asistido al funeral. Sus padres siguieron hablando bien de mi padre. Abril abrazó a los niños y lloró por lo mucho que los echaba de menos. Le pregunté si los echaba tanto de menos, porque no los había visitado en los últimos 7 u 8 meses. Dijo que había ido a nuestra casa, pero que estaba cerrada. Menuda mentira. Le pregunté si no estaba preocupada por sus hijos cuando vio que la casa estaba cerrada. ¿No sentiste la necesidad de ponerte en contacto conmigo y comprobar si los niños estaban bien? No tuvo respuesta. Sus padres decían, olvidemos lo que haya pasado en el pasado. Ahora que mi padre se había ido, los niños se quedaban solos en casa cuando yo estaba en el trabajo. Necesitan una madre, así que era mejor que nos reconciliáramos. Me reí en su cara ante esta sugerencia. Los niños eran los que más la necesitaban cuando me los dejaba a mí. Ahora los niños se han acostumbrado a su ausencia y no quiero que vuelva a mi vida. Se echó a llorar. Sus padres nos dejaron solos. Me cogió las manos y me suplicó que nos reconciliáramos. Me dijo que me quería y que echaba de menos estar con los niños. Me reí y le dije, ¿sabes qué? No me quieres. Amas la riqueza que me dejó mi padre. Tú y tus codiciosos padres estáis aquí en mi puerta solo para aprovecharse de mi dinero. No me arrepiento de haber usado esas palabras para referirme a sus padres porque eso es lo que son. También llamó a mi padre avaricioso y mezquino. Durante nuestro divorcio, de ninguna manera iba a dejar que esa mujer se quedara ni un céntimo del dinero que tanto le costó ganar a mi padre. Ella se ofendió porque yo había abusado de sus padres. Dijo que hasta ahora. Me suplicaba porque me quería, pero ahora se quedaría con lo que es suyo por derecho. No exigió ninguna pensión alimenticia por el divorcio, pero ahora necesita la mitad de mi patrimonio, más bien la mitad del patrimonio de mi padre. Le dije que podía hacer lo que quisiera. La destruiré pero no le daré ni un centavo. Ella abusó de mí y se fue. Hablé con mi abogado sobre esta posibilidad. Dijo que sus posibilidades eran escasas. El divorcio se había resuelto un año antes de que yo recibiera la herencia. Además, los niños estaban conmigo, así que era imposible que se quedara con nada. Pero también me pidió que tuviera cuidado con dejarla pasar tiempo con los niños. Podría manipularlos y pedir su custodia y luego utilizarlos para exigir dinero para su manutención y todo eso. No puedo estarle más agradecido por este consejo. Voy a supervisar su reunión. También estoy pasando mucho tiempo con los niños estos días para ayudarles a hacer frente a la ley para que no corran a su mamá en busca de apoyo emocional. Me he hecho cargo de la empresa de mi padre, lo que me da mucha flexibilidad para gestionar mi bienestar y mi vida personal. Estoy planeando llevarme a los niños de vacaciones a las Bahamas. Sí, ¿por qué no? Se merecen unas vacaciones de lujo. No, se trata de gastar en exceso la riqueza de mi padre. Yo también podría permitírmelo, pero antes no tenía tiempo para hacer malabarismos con el trabajo y cuidar de papá. Ahora que puedo, quiero salir con ellos. En cuanto a Abril, no se ha puesto en contacto conmigo desde su última visita. Creo que está ocupada llamando a los despachos de todos los abogados para ponerme una demanda.